El día de hoy, ¿cuántos saben que vamos a comenzar con una nueva serie? Vamos a estar hablando ahora del poder del Espíritu Santo y vamos a estar en los 3 cultos hablando de esto. Pero el día de hoy yo me quise ir un poquito atrás y no solo quería hablar del poder, sino yo quiero hoy hablar más que del poder. Quiero hablar de a quién, de la persona, de dónde sale el poder. Y hoy voy a estar hablando acerca del Espíritu Santo, porque es algo que debemos de entender, que antes de poder actuar en el poder de Dios, tenemos que saber de dónde sale el poder de Dios. Y algo que yo siempre toda la vida he dicho, que uno de los mayores fracasos de la iglesia cristiana es no saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Y creo que más allá, deja de no escuchar la voz del Espíritu Santo, es no conocer al Espíritu Santo. Y no llegamos a entender la realidad de quién es el Espíritu Santo. Y hoy titulé esa prédica con los ojos cerrados. Entonces, ¿me pueden ayudar, José Luis, Marci, las de aquí enfrente? Hoy vamos a estar a oscuras, no toda la prédica, pero bueno, tenemos la cruz. Pero sabes, una de las cuestiones que toda la vida nosotros como latinoamericanos es que somos muy religiosos. Y repite conmigo, muy religiosos. Muy religiosos. Simplemente por nuestra cultura y nuestros antecedentes religiosos. Siempre nos gusta ver. Recién cuando pusimos esta cruz, ya ahorita yo sé que los de transmisión no me estás viendo, tampoco los de aquí no me están viendo mucho. Entonces, espérenme tantito. Justo cuando pusimos esta cruz, muchas personas venían y, ay, Dios mío, una cruz, y hasta se querían persignar, porque decían, no, idolatría, y no, para nada. Pero si tú vas a Estados Unidos, vas a ver que en la mayoría de las iglesias cristianas hay una cruz, porque no es una cruz de honra. Nunca me has visto yo hincado en la cruz y orándole a la cruz, porque no. Lo único que pasa con la cruz es un recordatorio. Así como el pueblo de Israel salió del pueblo de Egipto y pasando el Jordán para entrar a la tierra prometida, pusieron una piedra cada una de las tribus y levantaron un monumento que les servía de recordatorio de lo que habían pasado. Esto es un recordatorio para yo entender que mi vida no solo es una vida cualquiera, sino mi vida cuesta la muerte de una persona en una cruz. Esto me habla de sacrificio, esto me habla de amor, esto me habla de expiación, pero nada más, es un recordatorio. Pero muchas veces nosotros como latinoamericanos decimos, no, es que yo quiero ver para creer. Quiero tocar, experimentar para yo poder creer. Gracias por las luces, José Luis. Ya pueden prender las luces, porque si no se me van a dormir. Pero es tan firme que muchas veces queremos creer. Y eso pasó con los discípulos. Cuando Cristo estaba por morir, Él le dijo a las personas, a sus discípulos, le dijo, Juan 16, abre conmigo tu Biblia. En Juan 16, versículos 6 al 8, dice la palabra de Dios, dice, en cambio, Jesús estaba anunciando su muerte. Les estaba diciendo antes de pasar la última cena, lavado de los pies y todas las cuestiones, Jesús le dijo, en cambio, dice, en cambio se entristecen por lo que les he dicho. Dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia, de Dios y del juicio que viene.
Y cuando Jesús está hablando diciendo, en cambio se entristecen por lo que les he dicho. Y me encanta este versículo, que es el versículo 6, dice, porque Jesús le estaba diciendo, me voy a morir y voy a resucitar. Y ellos dijeron, no, por favor, no te vayas. Queremos seguir teniendo un Dios en el cual puedo tocar, puedo ver, puedo palpar. No te vayas, Jesús. Mateo 16, 21 al 23. Jesús les vuelve a dar otro momento en el cual estaba anunciando su muerte. Y dice en el 21, dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió y le dijo, no lo permitas, Dios. Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro, y tú me entenderás, dirás, oye, era su maestro, era su cercano, él mismo había declarado que era el Hijo de Dios, el Mesías. Entiendo por qué le está diciendo que no se fuera. Pero muchas veces nosotros, y aún nosotros como cristianos, queremos ver, queremos palpar. Y creo que ese es un fracaso que tú y yo tenemos, el querer ver para poder creer en el Espíritu Santo. Y mismo Jesús le dice, es que te conviene. Ya no me vas a ver, ya no me vas a tocar, ya no vas a poder tocar el borde del manto y ser sano. Pero dice, te conviene que yo me fuere, porque así vendrá el Consolador, aquel que los va a consolar, los va a guiar a toda verdad. Y está hablando del Espíritu Santo, porque Jesús como carne tenía limitaciones, pero el Espíritu Santo no tiene limitaciones. No tiene limitaciones de nada, de tiempo, de espacio. No tiene también limitaciones de poder o autoridad. Pero ¿por qué nosotros no podemos movernos o no podemos intimar con el Espíritu Santo? ¿Por qué no llegamos a entender que aún Juan el Bautista estaba declarándolo y le estaban diciendo, es que viene detrás de mí uno mayor que yo, que no solo los va a bautizar con agua, sino ¿cómo? Con Espíritu Santo y fuego. Porque aún Juan el Bautista sabía que iba a venir uno más poderoso, Jesús, que nos iba a dejar al Espíritu Santo. Te pregunto, y no me levantes la mano ni me contestes, ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Conoces su voz? ¿Puedes intimar con Él? ¿Sabes por qué muchas personas de nosotros no hemos podido ser libres? Porque no tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Dice, conocerás la verdad, ¿y qué? Pero no conocemos al Espíritu Santo, aquel que nos guía a la verdad, aquel que nos guía a ser libres. Por eso me dices, pastor, no puedo dejar el cigarro. Es algo más fuerte que yo. Te voy a decir, seguramente es porque no tienes intimidad con el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué te sigues sintiendo huérfano? Porque en Romanos 8 dice que el Espíritu Santo es quien habla a nosotros, que somos hijos de Dios. Y es por eso que podemos clamar, Abba Padre. Y por eso sigues sintiéndote solo, defraudado, que nadie te ama, que nadie te quiere. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no ha hablado a tu espíritu que tú no estás solo, que hay alguien acompañándote y guardando tu vida. Y ahí te voy a hablar de tantos tropiezos como la amargura, el odio, el resentimiento,
La ira y la contienda que sigue habiendo en tu corazón, aun cuando te han querido sacar los demonios, pero no has podido ser libre. Bien, Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, y si bebieren cosa mortífera, ¿qué dice? No les hará daño. Pero ¿sabes por qué la iglesia cristiana no ha hecho esas cosas? Porque no conoce al Espíritu Santo. No hay intimidad con Él. Juan 7, versículo 38 al 39. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: de ustedes va a correr vida. Repite conmigo: vida. Otra vez: vida. De mí tiene que correr vida. Y Jesús le dijo: de ustedes correrá vida, en el cual ustedes pueden proveer vida a alguien más. Pero dice: eso va a ocurrir ¿hasta cuándo? Hasta que yo me vaya. Hasta que yo me vaya, el Espíritu Santo vendrá. Y vendrá. Punto número 1: el ser humano siempre quiere ver para creer. Romanos 1:23, versículo de 21 al 23, dice Pablo, escribiendo a los romanos, dice: pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí está hablando de la idolatría. Quiero ver, quiero palpar. ¿Sabes? Hay un pueblo terco, duro de cabeza. No estoy hablando de los mexicanos, estoy hablando de los israelitas. Imagínense, habían visto abrir su mar, habían visto descender comida del cielo, habían visto el fuego de Dios, habían visto cómo Dios se manifestaba con las plagas y cómo nada les pasaba a ellos. Moisés se va al monte a intimar con Dios, a conocerlo. ¿Y qué le dicen a Aarón, el hermano de Moisés? ¡Ey! Yo creo que Moisés ya chupó faros, diría mi papá. Ya fue, ya. Necesitamos a alguien, queremos tener la seguridad en algo, queremos ver algo, queremos palpar algo. Aarón le dijo: entonces tráiganme sus alhajitas, tráiganme el collar, ¿sabes? Las cosas que tengan de oro. Y levantaron un ¿qué? Un becerro de oro, que es literal la imagen de Dios mismo, y empezaron a adorarlo. Pero yo digo, ¿por qué? Vieron a Dios abrir el mar y pasando ellos en seco. Ellos vieron, experimentaron a Dios. ¿Por qué necesitaron ver? Porque nosotros somos un pueblo que queremos ver para poder creer. Y nos contradecimos con lo que dice en Hebreos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que creemos. Pero ¿por qué quiero ver para yo creer? ¿Por qué quiero sentir para yo creer que el Espíritu Santo es real? ¿Por qué tengo que yo percibir para yo creer? Juan 4:48, Jesús le está diciendo a la samaritana, y dice: entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no crees? ¿No crees? Si no ves el milagrito, si no ves los prodigios, ¿no vas a creer que el Espíritu Santo está, que existe, que palpa? ¿Por qué necesitas experimentar
Ahora, no estoy regañando a nadie. Dile al que está a tu lado, dile, no te está regañando el pastor. Dile, no es pedrada para ti, pero me repatea el poder ver a personas que vienen a la iglesia porque ya se enfermaron. Me repatea poder ver a personas. Ay, mi matrimonio ahora sí está fallando. Ay, ahora sí voy a pedir consejería. Me corrieron del trabajo, ya no tengo trabajo. Ay, ahora sí voy a buscar a Dios. Y sabes, eso se llama idolatría. Eso se llama idolatría. Quiero mi milagrito. Quiero mi milagrito, por favor, ojalá Dios me lo haga. Oh, pero cuando todo está calmado en mi vida, ay no, ni me acuerdo de Dios. Quiero ver para yo creer. Necesito sacar algo de Él para yo poder confiar en Él. Necesito un milagro, confío en Él. Mientras no necesito nada de Él, no confío en Él. Y eso se llama religiosidad, se llama idolatría. Primera de Corintios 5, versículos 6 al 7. Primera de Corintios 5, versículos 6 y 7 dice la palabra de Dios. Dice así: que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero me encanta el versículo 7 y dice: porque por fe andamos. ¿Y qué? No por vista. O sea, Pedro te está diciendo, debes de caminar con los ojos cerrados. Debo de caminar con los ojos cerrados. Por eso comenzamos a oscuras. Bueno, no estaba tan oscuras, pero si tú te quedas aquí en la iglesia y cuando nosotros apagamos las luces, eso está totalmente oscuro. Pero Pablo te está diciendo, debes de saber que debes de caminar a oscuras. Debes de entender que hay muchas veces no lo vamos a entender. Y algunas personas me dicen, pastor, es que Dios no me habla. Es que Dios no contesta. Es que Dios no. Es que Dios no. Y lo único que les puedo decir, camina con los ojos cerrados, creyendo que Él va a responderte en su momento. Y mira, yo te puedo hablar de tantas cosas y tantas peticiones que yo he hablado a Dios, pero debo de entender que yo debo de caminar con los ojos cerrados, que yo debo de tener fe y creer, que no es por vista, sino por fe, que yo ando y camino. Y creo que el Espíritu Santo está atendiendo a mi petición, pero cuando, no cuando yo quiera, sino cuando Él quiera. El Espíritu Santo habita y está con nosotros, pero no lo podemos observar y a lo mejor no lo podemos sentir, pero debes de creer que Él está contigo. Jesús lo dijo: cuando yo me fuere, les mandaré consolador, un defensor, un protector que se llama Espíritu Santo. Debo de creer sin ver y sin percibir. Muchas veces cuando empiezan eso de las dones, y ay, sí, quiero temblar, quiero caerme, quiero llorar, sentir calientito. Sí, wow, Padre, qué chido que pase eso en tu vida. Pero eso no es el Espíritu Santo. Tampoco el Espíritu Santo es la palomita que baja. No, es simplemente una demostración o una revelación del Espíritu Santo. Pero ese no es el Espíritu Santo. Tampoco el Espíritu Santo no es el fuego que dice Hechos 2, como un viento recio cayó y sopló y llenó. No, no, tampoco es eso. El Espíritu Santo es una persona que actúa, que tiene sentimientos, que habla, que interactúa. ¿Sabes que Jesús ni Dios está aquí en la tierra? Dios no está aquí en la tierra, Jesús tampoco. Jesús está en el cielo a la diestra del Padre. ¿Sabes quién está aquí en la tierra? El Espíritu Santo. ¿Por qué no le oras al Espíritu Santo?
¿por qué no le dices Espíritu Santo? Porque muchas veces, y empiézalo ahí a memorizar: Dios, te pido, Jesús. Yo sé que mi oración debe de ser pedida en el nombre de Cristo, porque ese es mi sustento. Pero ¿por qué no oramos al Espíritu Santo? ¿Por qué no le decimos Espíritu Santo, sana? Espíritu Santo, actúa. Espíritu Santo, te amo. ¿Por qué? Porque no tenemos interacción con el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Y ese es el punto 3. ¿Cómo se manifiesta? Juan 14, 15 al 20 dice la palabra de Dios. Dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis. Y te pregunto, ¿le conoces? Vuelvo a preguntar, ¿le conoces? Dice: pero vosotros sí le conocéis, porque mora, ¿qué dice? Con vosotros, y estará en vosotros. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y me encanta como el discípulo amado Juan empieza a decir: es que les mandaré el consolador, porque Dios, el Espíritu Santo, actúa como consolador. Dice: el Espíritu de verdad, Él actúa con verdad. Pero me encanta la tercera característica que Juan dice: y Él morará con vosotros y estará en ustedes. No afuerita, no aquí sintiendo calientito. Dice: vive en ti. Y me encanta la traducción ampliada, dice: permanece con ustedes continuamente y estará en ustedes. Porque la palabra morar no es al ladito, ya sabes, como en las caricaturas que sale el angelito y luego el diablito. No, dice que el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Habitar permanentemente en ti. En ti. En ti. No sobre, no arriba de mi cabeza, no, en mí. Y eso es como el Espíritu Santo se manifiesta. Ahora, ¿debo de creer que el Espíritu Santo está ahí? Claro, porque es una promesa que cuando yo digo: Jesús, yo te acepto y te creo, el Espíritu Santo debe de empezar a tomar el control de mi vida, porque dice que son las arras de que yo estaré en el cielo. Y las arras es un símbolo, una señal de algo que va a pasar futuramente. El fracaso de todo cristiano es no saber escuchar al Espíritu Santo. Punto 4. Lucas 3, 21 al 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y dice la palabra de Dios: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. ¿Sabes? Jesús tenía limitantes. Repite conmigo: Jesús tenía limitantes. No, como si estuvieras convencido. Repite conmigo: Jesús tenía limitantes. Otra vez, repite conmigo: Jesús tenía limitantes. Jesús tenía limitantes. Alguien que se pueda parar y poner de pie y decirme qué milagro Jesús hizo antes de ser bautizado. Que dice: yo, pastor, antes de ser bautizado, no, ni un solo milagro Jesús hizo antes de ser bautizado e ir al desierto. Ni uno solo.
Te voy a decir por qué. Porque no tenía el Espíritu Santo. Y me dirás, ¿cómo si Jesús es Dios? Dice que Él fue bautizado y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo y decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1 dice, ahora sí dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán, y me encanta, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y muchos piensan que Jesús estaba 40 días y 40 noches en el desierto para ser tentado, y ese es un error. Dice que, y lo vemos en 3 de los evangelios, que Jesús no fue llevado al desierto para ser tentado, no. Jesús fue al desierto para conocer e intimar con el Espíritu Santo. Me encanta. Jesús está en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Hay Cinemex, Cinépolis, hay para divertirme, el rollo. No hay nada. Bueno, gracias a Dios, ni perros que te ladren. No hay nada. Porque Jesús se fue al desierto para no tener distracciones. Dice que el Espíritu Santo ya estaba con Él. Dice, lleno del Espíritu, estaba con Él. Y ahora era momento de conocerlo, de escuchar su voz, de saber cómo habla, de saber cómo se siente, de discernir su voz. Es momento de intimar. Por eso me voy al desierto. Estoy 40 días, 40 noches. Bueno, ni el hambre me puede distraer, porque tengo que conocer a mi amado. Mi amado. Mi amado. Capítulo 4, versículo 14. Y me encanta. Después de haber pasado el examen final, que fue la tentación, dice en el versículo 14, y es el único evangelio que lo dice. No, ninguno de los otros evangelios dice. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y ahora sí hizo su primer milagro, convertir el agua en vino. Pero no fue antes, no fue después. Porque ¿sabes qué necesitaba? Poder. Necesitaba escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos nos hemos metido 40 días y 40 noches en el desierto? Diría de los rumbos de mi papá, allá en Jonacatepec, Guatotonilco, que está bien desértico, y ahí ves uno que otro cactus. ¿Cuántas veces me he encerrado en mi cuarto de decir, quiero conocerte, Espíritu Santo? Quiero poder, quiero dones, y quiero profetizar, y quiero orar por mi vecina y que sane, y quiero hablar en lenguas, y quiero profetizar, y quiero revelación. Pero cuando me he encerrado en la intimidad de decir, quiero conocerte, quiero saber escuchar tu voz. Perseverar en la oración y en el ruego es una de las características que nosotros como iglesia necesitamos para saber escuchar la voz de Dios. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 120 personas que habían oído de Jesús, que lo esperaran porque vendría el Consolador, el Espíritu Santo, regresaron a Jerusalén, subieron y estaban como con oración y ruego, y decimos, Dios, queremos conocer al Espíritu Santo, queremos conocer al Espíritu Santo. 10 días estuvieron así, y dice en el capítulo 8, y de repente vino un viento recio que soplaba. Dice, y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas. ¿Cómo estuvieron ellos? En oración y en ruego, en una expectativa de que Jesús iba a cumplir lo que había dicho.
en intimidad. Y me encanta este versículo, capítulo 13, versículo 25. Y me encanta, a lo mejor Juan no estaba hablando del Espíritu Santo, pero habla de una intimidad. Dice: él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Porque versículos antes Jesús estaba diciendo que iba a haber un traidor dentro de sus discípulos. Y me encanta una acción de intimidad, porque yo no voy, sabes, con cualquier hermano me le recuesto en el pecho y digo: hola, ¿cómo estás, hermano? No voy y digo: ay, qué bonito sentirte cerca. No, habla de una persona íntima, alguien que tengo cercanía y confianza. Y me encanta como Juan le dice, recostado en el pecho, le dice: Jesús, ¿quién te va a traicionar? Y luego Jesús le dijo: bueno, a quien yo me bese, a quien me dé un pan mojado. Intimidad. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo? Oración y ruego. Número 2, intimidad. Número 3, apartarse del pecado. Jesús dijo que nadie verá el rostro de Dios cuando hay pecado. ¿Quieres tener intimidad con el Espíritu Santo? Apártate del pecado. Apártate del pecado. Quiero terminar con esto. Lo que escuches primero determina lo que hablarás después. Y esto es parte de un devocional que me gustó y quiero leérselos. Dice: escucha su voz, hablando del Espíritu Santo, escucha su voz antes de escuchar las necesidades de tu propia familia. Su voz producirá la confianza que tú necesitas para proveer para tu familia. Escucha su voz antes de que el doctor entre a tu habitación con noticias de incredulidad o de duda. Escucha su voz antes de que otros tengan la oportunidad de afectarte. Escucha su voz antes de oír las palabras de crítica de otros que desean romper tu enfoque y destruir la confianza en ti mismo. Escucha su voz y tu actitud cambiará milagrosamente a la fe y a la nueva victoria y a la esperanza. Escucha su voz antes de escuchar la voz de los que dudan. Tu fe es tu puerta hacia el futuro. Escucha su voz antes de escuchar las ideas y sugerencias de aquellos cercanos a ti. Las ideas de no son mandamientos. Escucha su voz. Escucha su voz antes de hacer cualquier compromiso con tu tiempo, tu dinero o tu entusiasmo. Escucha su voz antes de hacer cualquier cambio dramático o significativo en tu vida o en tu ministerio. Escucha su voz. Porque nosotros como cristianos debemos de escuchar su voz para actuar. Pero ¿qué pasa si no escucho su voz? ¿Qué pasa? Por eso digo que el fracaso del cristiano es no percibir la voz de Dios, porque Él es quien nos dirige, quien nos encamina. Y con esto termino. Entendemos que para poder actuar en poder tenemos que conocer al que genera el poder. Efesios 1:15 al 23. Y siempre le digo a mis alumnos de la escuela bíblica que esta es la oración apostólica que más me encanta. Versículo 15 al 23 dice, algunos de mis alumnos, si hay aquí, se lo deben de saber de memoria. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
amado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y es aquí, estos versículos son claves para ti. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Versículo 19 dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Pregunta. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Espíritu Santo. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Ahora sí el 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitando en los muertos y sentándole a los diestra de los lugares celestiales. Ese poder que habita en nosotros es el mismo poder que hizo que Cristo resucitara. Cristo no resucitó solito, no, fue el Espíritu Santo que le resucitó. Y dice el 21, sobre todo principado y sobre toda autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas, repite conmigo, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre las cosas ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es el Espíritu Santo que operó en Cristo, es el que opera en ti. ¿Quieres poder? Conócelo a Él. Lo vuelvo a decir, ¿quieres poder? Conócelo a Él. Porque el mismo Pablo está diciendo que el mismo poder que operó en Cristo resucitando a los muertos es el mismo poder que opera en nosotros. ¿Por qué no conocemos al Espíritu Santo? ¿Por qué no conocemos al Espíritu Santo? ¿Por qué no tenemos intimidad con Él? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres vivir en una identidad de ser hijo? Conócelo. ¿Quieres actuar en su poder? Conócelo. Enciérrate 40 días y 40 noches en el desierto en intimidad. Opera en ruego y oración. Intima, apártate del pecado, intima con Él. Yo no quiero vivir religión, quiero vivir vida, y la vida la da el Espíritu Santo. Yo no vengo a este lugar para quedar bien contigo y cantar bonito. No, yo vengo aquí a adorar a mi Dios, servirlo y intimar con Él, decirle, Espíritu Santo, hoy vine a darte unos besos y unos abrazos porque yo sé que estás aquí conmigo. Queremos conocerte, ponte de pie, por favor. Quiero conocerte, Dios. Espíritu Santo, dile en tu lugar, dile, quiero conocerte, Padre. Dile, Espíritu Santo, quiero conocerte. Perdóname si no me he puesto a buscarte. Perdónanos, Señor, como iglesia. Perdónanos, Señor, si he querido verte como una imagen, como idolatría. Solo vengo a la iglesia cuando necesito el milagro. Pero hoy quiero, Señor, entender que quiero tener intimidad, quiero estar cercano a ti. Quiero entender que tú quieres actuar en mi vida, en mi corazón. Espíritu Santo, ven. Dile, ven, quiero conocerte. Señor, hoy me arrepiento de de ser autosuficiente, de creer que yo estoy solo. Perdóname, Dios, si no he pasado tiempo contigo, si no he entendido que os conviene que yo me fuera, para que así venga el Espíritu Santo, el Consolador. Ahí en tu lugar empieza a decirle, quiero conocerte, Espíritu Santo. Vamos, yo no voy a orar por ti, tú tienes que orar. ¿Qué hambre tú tienes hoy por conocer la voz del Espíritu Santo? Vamos, empieza
como el siervo brama por las aguas, así clama. Así clamo y clamo por conocerte. Que mis ojos sean abiertos a ti. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Quiero conocerte. Quiero tener intimidad contigo.